empezar a grabar. Ya. No sé cómo están quedando las grabaciones, no las he revisado, pero me imagino que todavía es prácticamente lo mismo. Se ve la pantalla y la grabación, porque como en este momento estoy con dos pantallas, me imagino que se está grabando la presentación en lugar de estarse grabando la otra pantalla. Espero que eso sea lo que esté pasando. De todas formas, si es que tienen cualquier problema con las grabaciones, si es que hay algo que no se está viendo, me avisan para poder corregirlo durante la grabación de la clase. ¿Ya? Ok. Espero que les haya ido bien en el control de ayer. Normalmente los resultados de los controles están bastante buenos, así que eso me tiene... eso es súper bueno para ustedes y para mí. Así que bien en ese sentido. Me hicieron saber que se coló una pregunta que tenía que ver algo con vectores. Y eso puede pasar porque estas preguntas están copiadas de semestres anteriores, algunas de ellas. ¿Cierto? Todos los semestres la base de preguntas se va ampliando más y más. Entonces seguramente alguna de esas preguntas se nos coló. Así que ahí vamos a ver cuál es el curso de acción en ese caso para poder eliminar esa pregunta o si es que la tuvieron, porque si la respondieron bien, bien por ustedes, ¿cierto? Excelente. Entonces no se hace nada. Pero en el caso de que la hayan respondido de forma incorrecta, vamos a evaluar la posibilidad de no considerar esa pregunta en el proceso de evaluación. ¿Okay? Eso, ¿qué otra cosa? Ya, habemos 30 aproximadamente, así que ya es buen punto para comenzar. Sebastián pregunta, ¿puede habilitar los puntos del control 2 y cómo si las notas son hasta el 6? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con habilitar los puntos? ¿Para poder verificarlo una vez que lo terminan? ¿O para poder...? Porque en teoría los controles, una vez que el control se cierra en la noche, a las 10 de la noche, inmediatamente después de eso ustedes pueden revisar cuál es su nota. Pero solamente una vez que se cierra el control. Antes de que se cierre, ustedes no pueden revisar cuál es el... Ah, ya, perfecto, el control 2, ya. Lo voy a tener presente. Ya, los puntos son de 1 a 6. El aula virtual los evalúa en una escala de 1 a 6. O sea, perdón, de 0 a 6, ¿ya? Porque parten desde 0. Entonces, a eso se le suma después el punto base. Porque si es que no tienen ninguna pregunta buena, no pueden tener un 0. Entonces, por eso es que la escala de nota es desde el 0 hasta el 6, pero después yo la corrijo para convertirla en una nota de 1 a 7. Ya me imagino que eso responde un poquito la segunda pregunta. Ya, entonces vámonos con MATLAB, ya nos queda poquito de MATLAB. Estuvimos hablando en la clase pasada acerca de lectura y escritura de archivos, ¿ya? Dos comandos súper importantes que son XLS write para escribir y XLS read para leer. ¿Ya? Nosotros aquí pasamos bastante tiempo de la clase aprendiendo a utilizar el comando XLS read. ¿Ya? Entonces, en esta clase, como les había adelantado en la clase anterior, vamos a hacer un ejercicio completo para poder... vamos a hacer un ejercicio completo para ir decantando de buena manera los contenidos. Maximiliano me dice, tengo unas consultas acerca del control. Me parece súper bien que haya preguntas acerca del control. Las revisamos al final de la clase. ¿Ya, Maximiliano? Entonces, voy a dejar 5 minutos al final para poder resolver consultas de la clase. O sea, consultas del control. Ya, muchas gracias por recordarme eso, que en los controles anteriores no les había dado la posibilidad. Demos la posibilidad esta vez de que realicen las consultas que tengan acerca del control.
Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este ejemplo completo? Vamos a crear un programa que permita a un usuario ingresar para un número de estudiantes definido, el nombre, el apellido, el paralelo y las notas de cada uno. Ya, nota prueba 1, nota prueba 2, nota de proyecto y nota examen. ¿Ya? Partamos desde aquí. ¿Ya? Vamos a irlo haciendo por parte y después le vamos a ir agregando las cosas que nos va pidiendo el enunciado. Entonces, este ejercicio completo lo vamos a ir resolviendo por acá, que ya CLC. Y aquí le vamos a colocar como título ejemplo. Entonces este ejemplo tiene estructuras cíclicas, condicionales, tiene de todo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder resolver este problema? ¿Cuál es el número de estudiantes a los cuales le vamos a calcular la nota? Entonces lo vamos a definir con una letra N. Digamos que son 3. Entonces vamos a decir, vamos a calcularle las notas, mejor no tanto, vamos a calculárselas a 5, por un tema de que cuando lo estemos probando el programa no queremos estarle ingresando notas a tantos estudiantes. Ya, de hecho podríamos incluso partir con 3, ¿ya? Porque si no, el proceso de depuración se hace demasiado largo. Entonces si el programa funciona para 3 estudiantes, entonces va a funcionar para 10 o 20. ¿Ok? Entonces partamos con un N pequeño. Después, este valor que está aquí, que va a ser el número de estudiantes, y eso lo voy a colocar con un comentario. Después ese valor no, se lo podemos pedir al usuario. Pero en el proceso de estar programando y de generar un poquito de generar un poquito la depuración del código, en ese proceso nos conviene que el valor esté fijo. ¿Okay? Y ahora, como le tengo que pedir las notas para cada uno de los estudiantes, vamos a crear un ciclo for. ¿Ya? Entonces vamos a crear un ciclo for. ¿Por qué se hace necesario el ciclo for? Porque en este caso lo que estamos haciendo es, porque en este caso lo que queremos es pedirle una nota para cada estudiante. Entonces, eso es justamente lo que está haciendo Mata en este caso. Para y desde 1 hasta n, es decir, para cada uno de los estudiantes realiza este proceso. ¿Bien? Esos comentarios de ese tipo no es necesario que ustedes los agreguen en su código, ¿ok? Cuando ustedes realizan entregas de proyectos, entregas de tareas, no es necesario que agreguen ese tipo de comentarios porque esos son simplemente explicativos dentro de la clase. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir por cada uno de los estudiantes? La nota de la prueba 1, la nota de la prueba 2, una nota de proyecto y una nota de examen en caso de que sea necesario. ¿Ya? Pidamos las 4 de una. Ya programémoslo como que todos dan examen y vamos a pedir las 4 notas. Después vamos a irlo modificando a medida de que vamos avanzando. Entonces vamos a pedirle una nota 1, vamos a pedir una nota 2, una nota de proyecto que es NT y una nota de examen. ¿Ya? Y estos van a ser todos input. ¿Por qué son input? Porque nosotros queremos que el usuario ingrese el dato. ¿Ok? Entonces recuerden siempre que nosotros tenemos variables, tenemos tres opciones principalmente. O le definimos nosotros como programadores un valor, que es el caso de n, en ese caso n está funcionando como una constante en el programa, se los pedimos al usuario, o bien los importamos de algún otro, ¿ya? En cuyo caso también vendrían siendo constantes en el contexto del programa. Vamos a utilizar comillas simples solamente para que se vea mejor. ¿Ya? Ok, entonces vamos a colocarle aquí, ingrese nota prueba 1, ingrese nota prueba 2, ingrese nota proyecto, y al final ingrese nota de tarea. O sea, nota de examen. Entonces ahí estamos ingresando para cada uno de los estudiantes todas las notas.
¿Ya? Eso, digamos, es la primera parte. Pero fíjense ustedes que también nos piden que le ingresemos el nombre, el apellido, el paralelo y las notas. Entonces vamos a agregar además unos ciertos input para que el usuario pueda ingresar el nombre, el apellido y el paralelo. ¿Ya? Pues vamos a decirle aquí al usuario nombre va a ser igual a input. Ingrese el nombre del estudiante. Vamos a crear aquí también otro input para el apellido. Vamos a y AP. Vamos a abreviar nuestras variables. Ingrese el apellido del estudiante. Y vamos a ingresar aquí part input. Ingrese el número de paralelo. En algunos casos este curso tenía, hay algunos cursos que tienen diferentes paralelos, entonces se ingresa el paralelo. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad que tienen estos dos primeros inputs? ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad que tienen esos? ¿Qué tipo de datos se está ingresando en esos dos casos? Vamos a utilizar aquí un proyecto. Vamos. Exactamente, ¿cierto? Me responden Pablo y Renato. Lo ideal cuando respondan mensajes por el chat, lo ideal es que puedan responderlos hacia todos, ya para que, porque si no solamente yo los puedo ver, pero si es que no quieren hacer eso no hay ningún problema. Pero efectivamente, la particularidad que tienen estos datos es que son datos de tipo texto. Y MATLAB usualmente está acostumbrado a trabajar con datos de tipo numérico. Entonces vamos a tener que crear o vamos a tener que decirle a MATLAB que el tipo de dato que nosotros estamos ingresando aquí es texto. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a agregarle una coma dentro de input y agregarle S. ¿Ya? ¿Para qué sirve eso? Para que MATLAB identifique que lo que el usuario va a estar ingresando es texto y no otra cosa. ¿Ya? O sea, si el usuario no se tiene que estar preocupando de generar una variable de tipo texto. Ahora, me parece que esta discusión no la hemos tenido, entonces es interesante que aparezca aquí dentro de este ejemplo. Si es que yo digo que A va a ser igual a, no sé, escuela o EIC. Fíjense ustedes que le estoy agregando comillas al principio y al final. Entonces, cuando yo agrego las comillas, la variable inmediatamente MATLAB la considera como variable de tipo texto. Y entonces aquí nosotros tenemos en el workspace que la variable A es una cadena de caracteres que contiene 3 caracteres, ¿cierto? E, I y C. Si es que yo no utilizo las comillas, MATLAB va a pensar que E, I y C son variables, ¿ya? Que son variables numéricas. Y como esas variables no están definidas, me va a decir función o variable indefinida E y C. ¿Ya? Entonces es absolutamente diferente la forma que tiene MATLAB de trabajar cuando uno le agrega las comillas o no le agrega las comillas. Ahora, en cierto sentido sí, porque Pablo pregunta, entonces no es necesario agregar el input, solamente basta con las comillas. En cierto sentido, uno podría decir que no es necesario, pero nosotros necesitamos input para que el programa pause y le permita al usuario ingresar el dato. ¿Ya? Entonces necesitamos, de todas maneras vamos a necesitar input. Pero la cosa es si es que necesitamos o no esto que está aquí. ¿Ya? Vamos, trabajemos con otro input. Voy a crear otro programa por aquí.
input, vamos a crear aquí una variable, input ingresa. Entonces, este va a ser un ejemplo. Entonces, este programa solamente me permite ingresar un dato. Ya un programa extremadamente simple y sencillo. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a MATLAB? Que le permite al usuario ingresar un dato. Entonces, esto, Pablo, es lo que necesitamos en nuestro programa en el otro lado. Necesitamos que el programa se quede quieto por un momento y que le permita al usuario ingresar el dato. ¿Okay? Necesitamos esta interacción usuario-máquina. ¿Y cómo tenemos esa interacción? Con los comandos de interacción con el usuario, que son input, y los de output, que son los print o el disp. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros queremos que el usuario ingrese? Algo. ¿Ya? Y fíjense ustedes que aquí no le agregué el coma S. Vamos a probar este input de dos maneras. Entonces, digamos que el usuario, por ejemplo, ingresa un número, ingresa el número 30. Cuando el usuario ingresa el número 30, ustedes observan aquí que la variable es una variable de tipo numérica y el valor asignado es 30, ¿ya? 5 millas. ¿Ya? Y el tipo de variable es 1 por 1, 2. Ejecutemos de nuevo nuestro programa y veamos qué es lo que pasa si es que ingreso comillas 30. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Sí, esto me parece que ya lo habíamos comentado antes. ¿Qué pasa si es que yo agrego comillas 30? ¿El dato va a ser un dato de tipo numérico o va a ser un dato de tipo texto? Se va a convertir en un dato de tipo texto. ¿Ya? Fíjense aquí el tipo de variable en la que se convierte. Ese es un 1 por 2 char. ¿Qué significa char? Que es cadena de caracteres. A eso se refiere. O sea, el tipo de dato es cadena de caracteres. Nosotros le llamamos en el curso un dato de tipo texto. ¿Okay? Entonces, si es que el usuario le coloca comillas a cualquier input, puede hacer fallar el programa, porque puede estar ingresando un dato de tipo texto cuando el programa quiere un dato de tipo numérico. Entonces, para evitar ese problema, ¿qué es lo que se puede hacer? Que el usuario no ingrese comillas jamás. ¿Ya? Y que nosotros internamente dentro del programa controlemos si es que queremos que el dato sea de tipo numérico o de tipo texto. Entonces, para hacer la comparación, vamos a utilizar dos variables, variable 1 y variable 2. Digamos que tenemos ahí estas dos variables. Entonces a la primera la voy a dejar sin este añadido y en el segundo caso le voy a añadir el coma S. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasa cuando yo ingreso las dos variables. Entonces en el primer caso vamos a decir que vamos a ingresar la variable 30. Vamos a ingresar 30 sin comillas. Y en el segundo caso vamos a ingresar 30 de nuevo sin comillas. Pero fíjense ustedes qué es lo que pasa. La variable 1 es una variable de tipo numérica y la variable 2 es una variable de tipo cadena de caracteres, es una variable de tipo texto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estamos nosotros haciendo aquí? Estamos ingresando los 5 comillas. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos a partir de esto? Que este pequeño comando que está aquí, este comillas S, que le añadimos al input, nos permite que el usuario ingrese una variable de tipo texto sin necesidad de que el usuario agregue las comillas. ¿Ok? ¿Queda más o menos clara esa idea? Sí, sí. Los valores, los datos alfanuméricos son datos de tipo texto, ¿cierto? Te refieres a datos del tipo 20 de enero de 2019, por ejemplo. Eso es una variable de tipo texto. Súper. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros con input controlamos si es que queremos que la variable sea considerada como número o como texto. ¿Ok? Normalmente lo que hace MATLAB es
finalmente, internamente dice, ah, ya, este es un dato numérico, y después el dato numérico lo convierte a texto. Eso es simplemente lo que hace MATLAB internamente. ¿Ya? Entonces, por eso es que en este caso, nombre y apellido van a ser valores o van a ser datos que se van a guardar como tipo texto. Por eso le vamos a agregar este S al final. ¿Ok? El paralelo puede ser numérico, ¿cierto? Lo podemos tratar como un número, y las notas de las pruebas las podemos tratar como números también. ¿Ok? Ejecutemos este programa a ver qué proceso nos entrega. Vamos a colocarle aquí ejemplo, notas. Nombre del estudiante, vamos a colocar Juan, cualquier cosa. Número paralelo 2, y este estudiante tiene plus 7, ¿cierto? Y el proceso vuelve y se repite para 3 estudiantes en total. ¿Ya? No voy a terminar el proceso porque es largo y todavía no tenemos ninguna, no hay nada programado, ¿cierto? Solamente inputs. ¿Ok? Pero aquí nosotros podemos ver cómo el programa va asignándole valores a nuestras variables. N1, N2, N3, el nombre, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera parte. Estamos pidiéndole al programa que permita ingresar estos datos. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La nota de examen deberá solicitarse únicamente si es que el estudiante tiene una nota de presentación menor a 5, ¿ya? Calculada como esto que está aquí abajo. Luego, la nota final se va a calcular como la nota final es igual al 30% de la nota de examen más 70% de la nota de presentación, si es que la nota de presentación es menor a 5, y la nota de final es igual a la nota de presentación si es que la nota de presentación es mayor a 5. Entonces, el input de la nota de examen depende de si es que el usuario, o sea, depende de si es que el estudiante da examen o no, ¿ya? Entonces vamos a tener que crear un condicional y después pedir ese dato, ¿ya? Entonces vamos a tener que crearle aquí un condicional if, ¿ya? Si la nota de presentación es menor a 5, entonces el usuario da examen, o sea, el estudiante da examen y se pide. De hecho, podríamos aquí ingresarle un disp que diga el estudiante debe rendir examen. ¿Ya? Entonces le agregamos ahí un pequeño mensaje al usuario para que el usuario sepa que el estudiante tiene que rendir examen. ¿Ya? Entonces, si es que la nota de presentación es menor a 5, el estudiante debe rendir examen y se pide. En otro caso, vamos a tener que hacer algunas otras cositas, ¿cierto? Porque aquí calculamos después la nota final, que es igual a 0,7 por la nota de presentación, más 30% de la nota de examen. ¿Ya? Y en este caso la nota final es igual a la nota de presentación. Y eso es lo que tenemos nosotros por el enunciado del problema. ¿Ok? Entonces, si es que la nota de presentación es menor a 5, el estudiante tiene que rendir examen, entonces le pedimos al usuario la nota de examen, y si es que no, la nota final es igual a la nota de presentación y nos ahorramos esos pasos de programación. ¿Ok? ¿Qué me falta aquí? Mostrar la nota final. Ignacio me dice mostrar la nota final. Sí, efectivamente, me falta guardar o mostrar la nota final de alguna manera. Eso lo vamos a mostrar en un Excel. Ya vamos a ordenar todas las cosas y lo vamos a mostrar en un Excel. Pero me parece súper, súper bien. Así que vamos a dejar aquí anotado Ignacio. Bien. Tengan en cuenta que cuando ustedes participan yo los voy dejando anotados porque me parece súper valioso que ustedes participen de la clase, así que los voy dejando anotados para después tener eso en consideración al final del semestre o para agregarles algunas décimas dentro de los controles. ¿Ya? ¿Qué otra cosa me falta? ¿El condicional está listo o me falta hacer algo con el condicional? O sea, no dentro del condicional, sino que ¿puedo verificar esto? ¿O falta algo?
faltaría NP, la nota de presentación. Falta definir el NP, ¿cierto? Gracias Maximiliano y también Renato, que también Diego. Ya. Entonces necesitamos definir NP, era relativamente... es necesario entonces definir NP antes de entrar a este ciclo. Entonces, NP, ¿cuánto es? 30% de nota 1, 30% de nota 2 y 40% de nota 0,3 por N1 más 0,3 por N2 más 0,4 por NT. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esto debiese estar funcionando. Fíjense que no estamos guardando ningún dato, sino que simplemente estamos creando variables y la estamos utilizando para todos los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas variables? Cuando yo paso al estudiante número 2, todas estas variables se terminan eliminando, ¿ya? Que las voy a reescribir. Entonces, una vez que tenemos todo esto listo para el primer estudiante, el programa dice, mira, estás utilizando las mismas variables, así que voy a sobreescribir las que tenías para el estudiante anterior. Entonces, todas estas variables, nombre, apellido, paralelo, nota 1, nota 2, nota de tarea, nota de proyecto, nota final, todo eso lo vamos a tener que ir guardando en alguna matriz o en algún tipo de arreglo para después poder ese arreglo exportarlo hacia Excel. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Porque ya tenemos prácticamente el programa armado en su conjunto. Ahora lo que tenemos que hacer es poder crear esta tabla. La idea es que el programa guarde en un archivo Excel una tabla como la siguiente. Entonces, apellido, nombre, paralelo, nota de presentación, nota de examen, nota final. ¿Ok? Entonces, hacia la derecha tenemos puros datos que son numéricos. Entonces, todos estos datos numéricos los podemos guardar en una matriz convencional. Vamos a partir por ellos, ¿ya? Porque estos valores que están aquí a la izquierda son valores alfanuméricos que no pueden ir dentro de una matriz. ¿Se acuerdan ustedes qué tipo de arreglo me servía para poder guardar datos de tipo alfanumérico? Lo vimos en la clase pasada, en la clase del día martes. Si no se acuerdan, no hay problema. Pero son datos de tipo celda, son arreglos tipo celda. Los arreglos tipo celda son como una tabla de Excel que me permite guardar tanto valores numéricos como valores alfanuméricos o valores de tipo texto. Entonces vamos a tener que crear una celda para poder guardar estos datos que están aquí, que son texto, y vamos a crear una matriz para poder guardar estos valores que están acá. ¿Ya? Entonces, y después, Renato, vamos a utilizar XLS Write para poder exportar esto hacia un archivo Excel. ¿Ya? Súper bien. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar XLS Write para eso. Y asimismo también podemos utilizar una celda para los títulos que están aquí. ¿Ya? Los títulos también los podemos guardar en una celda para después exportarlos. ¿Sí? Entonces creamos primero la matriz que nos sirve para guardar los valores numéricos. ¿Okay? Vamos a crear una matriz para guardar todos estos datos que están aquí. Ya no sé si es que aquí en la solución se estaba ejecutando lo mismo. Sí, la verdad es que es aproximadamente el mismo desarrollo. Porque la celda, la gracia que tiene es que guarda datos de tipo numérico y alfanumérico. Pero quiero mostrarle a ustedes primero cómo trabajar quiero mostrarles a ustedes cómo trabajar con ambos tipos de valores. ¿Okay? Entonces vamos a guardar todo esto dentro de una matriz. ¿Ya? Porque siempre el trabajo con matrices es súper necesario en lo que es MATLAB. ¿Ya? Tienen ustedes una solución alternativa hecha en la diapositiva, ustedes le pueden echar un ojo a eso, pero nosotros en esta clase vamos a trabajar por ahora con esta matriz que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas columnas tiene esta matriz? Va a tener 4. ¿Ya? Solamente 4 columnas. Por lo tanto, podemos predefinirla. ¿Cuántas filas va a tener la matriz? ¿Cuántas filas creen ustedes que debiese tener esta matriz? ¿De qué depende el número de filas? De los estudiantes, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas filas debiésemos tener? Debiésemos tener n filas, ¿cierto?
Fernanda me dice n, Renato me dice 3. Efectivamente, nosotros en este caso tenemos que n es 3, entonces efectivamente vamos a tener que tener 3 filas para poder trabajar en este caso. ¿Okay? Entonces vamos a definir nuestra matriz, vamos a predefinirla como una matriz de ceros que tenga n filas y va a tener 4 columnas. ¿Ok? Entonces en esta matriz vamos a guardar los datos numéricos. Después lo vamos a juntar todo en un archivo de Excel. ¿Okay? Pero trabajemos con esta matriz en un principio. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo todos estos datos que están aquí, vamos a ir rellenando nuestra matriz. La matriz en la posición, ¿en qué fila voy a ir rellenando? Fila I. ¿Ya? Para cada uno de los ciclos vamos a ir rellenando en la fila iésima. ¿Y en qué columna vamos a rellenar? En la columna correspondiente a cada uno de los datos. ¿Cierto? En la primera columna de nuestra matriz, que vendría siendo esta es la columna 1 de nuestra matriz, esta vendría siendo la columna 2, esta de aquí vendría siendo la columna 3, y esta de aquí vendría siendo la columna 4. En la primera columna vamos a guardar el paralelo, entonces vamos a decir aquí que en la primera columna vamos a guardar par. Ya, perfecto. Muchas gracias Benjamín por la consulta. La verdad es que ese paso de definir puros ceros en la matriz no es estrictamente necesario, ¿ok? Pero nos permite, cuando nosotros tenemos matrices que tienen un tamaño definido, pero que van a estar, que las vamos a ir rellenando a medida de que avance un proceso cíclico, siempre conviene, por temas de velocidad del código, poder predefinir la matriz. ¿Ya? Entonces, esto es llenar la matriz de puros ceros para predefinirla, y después cuando voy realizando el proceso cíclico, aquí se va a ir llenando la matriz. ¿Ya? Entonces primero pongo puros ceros, y después a medida de que avanza el proceso, se va llenando la matriz fila por fila. ¿Ya? Pero es solamente una cosa de orden dentro del programa. ¿Ya? Y MATLAB siempre recomienda hacer eso. Recomienda predefinir las matrices antes de empezar a llenar. ¿Ok? Entonces, de hecho, incluso podríamos decir que la matriz no es una matriz de ceros, sino que es una matriz de unos. ¿Ya? Y daría exactamente lo mismo. Porque lo que nosotros queremos hacer después es rellenar. Entonces se van a reemplazar todos esos ceros o todos esos unos con valores. ¿Ok? Entonces, en la primera columna, vamos a colocar aquí llenado de la matriz. Esto es solamente para los datos numéricos. Entonces en la matriz, en I,1, en la primera columna vamos a agregar el paralelo. En la segunda columna tenemos la nota de presentación. En la tercera columna vamos a tener la nota de examen. Vamos a tener al final la nota final, ¿ya? En la cuarta columna. Ahora, me acabo de percatar de un pequeño problemita aquí, que nos va a pasar cuando ejecutemos el programa. ¿Ya? No sé si es que alguien ya identificó un pequeño problema, pero nos va a ocurrir más adelante un problema. Vamos a ver cómo resolverlo. ¿Ya? No está definido ahí. Y va a estar definido aquí arriba. ¿Ya? Así que, y sí va a quedar definido a medida que avanzamos con el código. ¿Ya? Pero hay otro pequeño problema que tiene que ver con la nota de examen. ¿Ya? ¿Les podría dar un par de minutos para que lo piensen? Le voy a... Vamos a poner, no sé, tres décimas en algún control para que identifique eso desde aquí hasta que tengamos la respuesta. ¿Se debe ingresar la nota? Sí, efectivamente, se tienen que ingresar todas las notas para que el programa corra.
Entonces, vamos a asumir que el usuario va a ingresar bien las notas. Pero hay otro problemita que tiene que ver con la programación de esto. Parece que dejé metidos algunos con el problema. ¿Qué pasa si es que la nota de presentación es menor a 5? O sea, perdón, ¿qué pasa si es que la nota de presentación es mayor a 5? La nota de presentación se define igual que la nota de final. Exacto, ¿cierto? La nota final no va a examen. Ya están llegando las respuestas. No se debe rendir examen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la nota de examen en ese caso? Queda un vacío. Queda un vacío. ¿Ya? Entonces, como queda un vacío en esa nota de examen, no puedo decirle al usuario, no puedo decir que voy a poder rellenar la matriz aquí abajo, ¿cierto? Entonces, les voy a repartir las décimas a todos los que ayudaron a lograr la respuesta, ¿cierto? Pero todos tienen razón. Se me genera un vacío aquí, porque yo no le defino la nota de examen al estudiante, y por lo tanto, cuando yo vaya y guarde dentro de la matriz la nota de examen correspondiente al estudiante, posiblemente le voy a estar guardando la nota de examen del estudiante anterior, ¿ya? Porque ese valor no se volvió a definir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer en este caso es decir, mira, la nota final la voy a calcular de la misma manera para todos los estudiantes, rindan o no rindan examen. Entonces vamos a sacar esta nota final de aquí, vamos a dejar aquí afuera, y aquí adentro simplemente lo que vamos a decir es que en lugar de que la nota de presentación sea igual a la nota final, vamos a decir que la nota de examen va a ser igual a la nota final, a la nota de presentación, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Finalmente me va a permitir definirle una nota de examen a cada estudiante, solamente que en el caso de que el estudiante quede eximido de dar examen, la nota de examen va a ser igual a la nota de presentación y por lo tanto la nota final va a ser igual a la nota de examen y a la nota de presentación. ¿Ok? Entonces, de esa forma sorteamos el tema de que nos haya quedado vacía la nota de examen, ¿ya? Para que siempre haya un valor dentro de esta columna de datos. ¿Ya? Súper bien, súper bien. Se nota que están súper atentos a lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, con esto estamos rellenando nuestra matriz. Probamos el código. Ingresa el nombre del estudiante, vamos a colocar alguna cosa cualquiera porque esto todavía no es interesante. Nombre paralelo 1, ingresa nota de prueba 1, un 5, un 6, nota de proyecto un 3, el estudiante debe rendir examen. Entonces ingresa la nota de examen un 5. Es el nombre del estudiante, otra persona, número de prueba 2, nota de prueba 1, 7, un 4 y un 6. Y como pueden ver ustedes ahí, el promedio de esas notas o la ponderación de esas notas no genera que el estudiante deba rendir examen. Quizás sería interesante o quizás sería relevante para el usuario poder, o que el programa avise cuando el estudiante no tiene que rendir examen. ¿Ya? También lo podemos agregar. Ingresa el nombre del estudiante, vamos a colocar aquí cualquier cosa. Número paralelo 2, nota por 1, un 6, un 3 y un 7. Y ahí se finaliza el programa. Entonces veamos qué es lo que está haciendo MATLAB con esta matriz, porque esta matriz finalmente es lo que nos interesa, lo que nos interesa a nosotros. Vamos a verla. Entonces esta matriz, ¿qué es lo que contiene? Contiene los valores que nosotros le ingresamos y los valores calculados de nota de presentación y nota final, ¿cierto? Estas son las notas de presentación y esta de aquí son las notas finales. Ya, de hecho, creo que no estamos guardando nota de examen, ¿cierto? Ah, sí, estamos guardando nota de examen. Entonces, nota de presentación, nota de examen y nota... Ah, parece que lo estoy guardando en órdenes diferentes. Esto es paralelo, esto es nota de presentación, esto es la nota de examen. Ah, perfecto, sí, porque en los otros dos casos esta nota es igual. Entonces la nota final que es igual a la nota de examen. Me confundí por un momento. Ya, pero ahora está todo bien. Entonces, está funcionando bien para el caso de 3 estudiantes, por lo tanto podríamos decir que va a funcionar bien para 20, 30 estudiantes. Quizás lo único que le falta a este programa son validadores.
¿cierto? Porque el usuario puede ingresar cualquier nota, puede ingresar notas superiores a 7, pero eso no lo vamos a ver ahora porque se nos alargaría demasiado el problema, ¿ya? Vamos a ver, en cambio, cómo hacer para poder ir guardando lo que son las variables de tipo texto, ¿ya? Para poder guardar las variables de tipo texto, vamos a tener que guardarlos no en una matriz, sino que en una celda, ¿ya? Y las celdas, como se define dentro de la solución de nuestro ejercicio, las celdas yo puedo, aquí en este caso se está predefiniendo la celda, ¿ya? No lo vamos a hacer en este caso, pero en las celdas, para poder guardarlas, simplemente nosotros decimos lo mismo que una matriz, ¿cierto? La tabla, en I,1, bla, bla, bla. Pero para ir guardando los archivos, para ir guardando los datos, perdón, vamos a ir agregándoles estos corchetes de este tipo. ¿Ya? Esos corchetes de ese tipo, que es lo que le van a indicar a MATLAB que los valores los va a tener que guardar dentro de una celda. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuestra tablita dentro de nuestro programa. Entonces vamos a decir tabla nombres. ¿Ya? En I,1, porque esta va a ser una tabla completamente diferente a la matriz que llenamos recién, va a ser igual a nom y tabla nom en I,2 va a ser igual a A. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar guardando dentro de esta variable tabla nom, vamos a estar guardando el nombre y el apellido. ¿Ya? Aquí está lo que les decía anteriormente, según la consulta creo que hacía Maximiliano, si no mal recuerdo, MATLAB me está avisando que el tamaño de esta variable, de esta matriz, está cambiando en cada uno de los ciclos. ¿Ya? Entonces me considera predefinir la variable para mejorar la velocidad del proceso. Ya lo podemos hacer aquí arriba. En este caso la tabla nom va a ser igual a una celda que va a tener en este caso n filas y 2 columnas. No sé si es que la estoy definiendo de buena manera. Vamos a revisarlo aquí. Ya, esperemos que esté correcto. Voy a probar este código porque la verdad es que no recuerdo muy bien si es que esto estaba correcto. Ya, entonces estamos bien. Ya, cell lo que genera es un arreglo tipo celda vacío. Entonces ahí después nosotros lo vamos a ir rellenando. Y aquí entonces se rellena la tabla de nombres. Llenado de la tabla de nombres. Ya estamos llegando al final del ejercicio. Entonces, probémoslo de nuevo. Vamos a agregar aquí ahora sí nombres reales o inventados. 5, 4, 7. Vamos a ingresar aquí Alfredo y nombre paralelo 2, un 5, un 4 y un 3 y un examen 7 o 6. Ingresa el nombre del estudiante. Estamos agregando nombres al azar. Paralelo 1, el otro 1, 4, 7 y 6. Ya, entonces, ahí ingresé los datos de 3 estudiantes completos. ¿Ya? ¿Y por qué le ingresé ahora los nombres? Porque los nombres ahora sí los estamos guardando en teoría dentro de nuestra tabla de nombres. ¿Ya? Veamos qué es lo que generó MATLAB. Esta tabla de nombres está aquí, vamos a hacerle doble clic para verla, y que ustedes pueden ver que están guardados los nombres ordenaditos. ¿Ya? Entonces, para esto me van a servir las celdas. Cuando nosotros tenemos que trabajar con datos de tipo texto o alfanuméricos, dentro de un arreglo, tenemos que utilizar celdas. Las matrices no me sirven para guardar texto. Y si es que nosotros tenemos datos numéricos, los podemos guardar dentro de una matriz. Entonces, en este caso, nuestra matriz está por aquí. ¿Ya? Ahora, vamos a exportar esto hacia un archivo Excel. ¿Ya? Entonces, vamos a decir XLS write. Nombre del archivo, vamos a crear, digamos, tabla notas. Tabla-notas.xlsx.
Si es que el archivo no existe, MATLAB lo va a crear. Sí, vamos a exportarlo todo unido dentro de la misma tabla, ¿ya? Pero no, MATLAB no lo puede hacer todo de una, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacerlo en dos procesos. O podemos juntar las matrices, pero vamos a hacerlo mejor en dos procesos. Porque justamente la pregunta que hace Fernanda es, ¿al exportarlo se une todo a la misma tabla? Y efectivamente sí. Efectivamente la respuesta a esa pregunta es sí. Pero vamos a unirlo todo en la misma tabla de Excel, ¿ya? No vamos a unirlo todo dentro de la misma variable de MATLAB. Entonces vamos a exportar dos variables en posiciones diferentes de nuestra tabla de Excel, ¿ya? Entonces primero vamos a exportar la variable numérica. Entonces la tabla de la matriz. Entonces esta matriz, ¿en qué posición debiésemos exportarla si es que estuviésemos exportando hacia un Excel? Voy a abrir un archivo Excel para que ustedes puedan ver ahí en qué posición conviene exportar esa tabla. Se demora un poco en abrir mi Excel. Entonces aquí tenemos el Excel que vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a dejar un espacio para el nombre, apellido. Aquí vamos a tener el paralelo, la nota 1, no, esto sería la nota de presentación, la nota de examen y la nota final, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos generar la exportación hasta esta tabla, la matriz numérica debiese quedar en esta posición, ¿ya? Entonces, ¿en qué posición estamos, de qué posición estamos hablando aquí? De la posición C2. Entonces, de la posición C2 en adelante, debiésemos nosotros pegar nuestra tabla de datos numéricos, ¿okay? Entonces, eso es justamente lo que le vamos a indicar aquí a MATLAB, ¿ya? Entonces, xlsWrite, tabla notas.xlsx es el nombre del archivo. Después le vamos a indicar el nombre de la variable que queremos exportar, en este caso es matriz, ¿cierto? Que es la matriz que contiene nuestros datos numéricos. Y ahora vamos a decirle en qué posición de nuestra hoja de Excel tiene que exportar esos datos, ¿ya? Entonces primero vamos a decirle hoja 1, ¿ya? Hoja 1 de nuestro archivo de Excel. Y después le vamos a decir C2. ¿Ya? Entonces con C2, ¿qué es lo que le estamos diciendo a MATLAB? Empieza pegando desde C2 y utiliza las celdas que están alrededor, hacia la derecha y hacia abajo, para poder pegar nuestra tabla completa. ¿Vamos a guardar este archivo con los títulos o lo vamos a guardar en nuestra carpeta de programación aplicada? Con el nombre, creo que le puse tabla notas, ¿cierto? Tabla notas. Vamos a cerrar. Ojo, cuando nosotros exportamos archivos desde Excel, o sea, desde MATLAB a Excel, el archivo que nosotros vamos a escribir tiene que estar cerrado, porque si no queda protegido contra edición. No pueden haber dos personas tratando de modificar el mismo archivo de Excel, ¿ya? Y en este caso, una persona soy yo, que tengo abierto el archivo de Excel, y la otra persona, entre comillas, va a ser MATLAB, que va a tratar de entrar a este archivo. Entonces tengo que cerrarlo para que MATLAB pueda guardar lo que corresponde. Entonces aquí está la tabla notas.xlsx, y en ese archivo tabla notas vamos a guardar nuestra matriz en la posición C2, ¿ya? No quiero volver a ingresar todos los datos, parece que lo voy a tener que hacer igual. Vamos a volver a ejecutar aquí. Pérez, vamos a agregar González. Ups, me equivoqué. Ahí faltó un poco de validación de datos. Para los dos. 765. Es el nombre del estudiante. Gonzalo Ramírez. Un periodista. Número para los dos. Punto 1, 7, 5, 3 y un examen de 6. Ya, entonces tuve que ingresar todos los datos de nuevo porque el programa así me lo pide. Y ahora MATLAB se está demorando un poquito porque tiene que abrir el archivo de Excel para poder guardar los datos. Ya, vamos a ver qué es lo que hace con ese archivo de Excel. Entonces se supone que el último proceso que hicimos fue guardar en el Excel tabla notas la matriz
en la hoja 1, en la posición C2. Vamos a ver si es que MATLAB lo hizo. Entonces abrimos el archivo fuera de MATLAB. Entonces le puedo hacer clic secundario desde aquí y decir Open Outside MATLAB para poder abrir nuestro archivo. Y que ustedes van a ver que, en este caso, nuestro archivo Excel tiene guardados los valores que provienen desde MATLAB. ¿Ya? Entonces, simplemente lo último que nos falta por hacer es guardar acá lo que nos falta, ¿cierto? Que son nuestra tabla de nombres. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a hacer es agregar otro XLS write, en donde guardamos la tabla de nombres en la posición A2, y con eso ya estaríamos listos con la exportación de datos. ¿Ya? No voy a ejecutar de nuevo el programa, simplemente voy a ejecutar esta línea de código. Entonces, para ejecutar esta línea de código la voy a copiar y la voy a pegar en el comando enter. ¿Ya? Entonces, vamos a ir guardando en la tabla de notas también lo que son los nombres de los estudiantes. Ya abrimos el archivo de Excel. Y aquí en este caso ustedes van a ver cómo nuestra tabla ahora sí está completa. Entonces tenemos los nombres y tenemos las notas a la derecha. A este archivo nosotros le podemos dar formato en Excel, y MATLAB va a respetar el formato que nosotros le hayamos dado originalmente. ¿Ya? Así que no hay problema con eso. ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos un ejercicio prácticamente completo con todas las cosas que hemos visto hasta ahora. No sé si es que quedan dudas acerca de este proceso. ¿Ya? Consultas. Ya, súper. Entonces les recomiendo que le vuelvan a echar un ojo a esta. Ya. Montserrat dice, cuando se ingresó el paralelo era 1, 2, sí. Sí, me equivoqué en eso. Sí, le puse 5 y debería haber sido 1 o 2 el paralelo. ¿Cierto? Aquí está ese número de ahí, es 5, debería haberlo continuado. Entonces ahí uno nota la importancia de los validadores de datos. ¿Ya? Porque uno puede ingresarle cualquier cosa y MATLAB va a correr, ¿no? Pero si uno le agrega validadores de datos, ahí sí uno puede controlar un poquito lo que hace el usuario. ¿Ya? Ok, entonces con eso cerramos este ejemplo. Se los voy a dejar pegado en el chat para que ustedes lo tengan ahí, si es que no lo han alcanzado a copiar. Entonces ahí va. Ups. Ahora sí, va por el chat. Así que no puedo copiárselo completo. Vamos a irlo haciendo de a poco. Ahí sí. No se puede enviar un código completo. Vamos a tener que mandarlo de a poco. Igual ustedes tienen en la diapositiva la solución alternativa, ¿ya? Que vendría siendo esta que está aquí. También está bastante ordenada, pero es en esencia lo mismo que se está haciendo. ¿Ya? Aquí, en este caso, se decidió por una diferencia en la nota de examen, ¿ya? Así que ahí ustedes lo pueden analizar y lo pueden comparar con lo que hicimos ahora. ¿Ya? Algunas modificaciones que ustedes pueden hacer y que pueden tratar de agregarle a este programa es añadir una columna que diga aprobado o reprobado al final, y añadir validadores de datos para evitar lo que yo hice, ¿cierto? Agregar un paralelo 5. No tenía mucho sentido eso. ¿Ya? Entonces estas cositas se las dejo a ustedes como tarea si es que lo quieren, revisar. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña introducción a gráficos en 5 minutos. Y porque de hecho nosotros ya estuvimos haciendo un poco de lo que son gráficos en algunos ejercicios anteriores. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a los gráficos y después en los últimos 5 minutos de la clase vamos a abrir la discusión por consultas del control. Creo que había alguien que tenía una consulta particular del control. ¿Ya? Entonces, denme 5 minutitos, vemos la introducción a gráficos, seguimos con esto el día martes y después vemos el control. Entonces, gráficos. Esto es una herramienta extremadamente potente que tiene MATLAB, ¿ya? Y me parece que MATLAB es posiblemente uno de los programas que nos permite obtener
una mejor estética en lo que son nuestros gráficos, ¿ya? Excel, los gráficos de Excel, que los vamos a ver más adelante, no son tan, no es tan fácil de agregarles un formato que sea estéticamente atractivo. Ya siempre ustedes identifican el gráfico de Excel como un gráfico en el que hay que poner harto trabajo para hacer que quede bonito. En MATLAB eso no es necesario. En MATLAB uno puede jugar con un par de comandos y va a obtener un gráfico que queda bastante atractivo para efectos de informes de ingeniería. Ya estamos hablando de eso. Cuando hablamos de atractivo, hablamos de atractivo para informes de ingeniería, que son normalmente cosas relativamente serias, ¿ya? Entonces, en esta sección vamos a aprender a hacer gráficos en ejes X, a hacer gráficos 3D, que estos gráficos 3D son bonitos, pero son relativamente poco útiles en la práctica profesional. Yo creo que quizás si es que alguno se dedica a la investigación o a trabajar en algún centro de investigación, puede que le sirvan un poco más, por eso lo vamos a ver someramente. Y vamos a también crear gráficos de barras, histogramas y otras cosas. No los vamos a ver en detalle, nos vamos a enfocar principalmente en los gráficos en el eje XY, porque estos son los gráficos que nosotros más hacemos en MATLAB, ¿ya? Estos otros gráficos de barras, histogramas y otras cosas son cubiertos en otros cursos más adelante, ya en cursos de probabilidades, en cursos de hidrología también ustedes tienen la necesidad de crear histogramas, gráficos de barras, entre otras cosas, y en esos cursos se cubren esos contenidos con aplicaciones específicas, ¿ya? Así que no lo vamos a ver tan en detalle en este curso. Entonces, ¿cómo crear gráficos en XY? Nosotros tenemos que, en principio, lo que MATLAB considera para poder crear un gráfico es, en principio, yo tengo mis dos ejes, mi eje X y mi eje y lo que me va a pedir MATLAB es, dame los pares ordenados. ¿Ya? ¿Qué son los pares ordenados? Ustedes recuerdan cuando vieron gráficos en el colegio. Lo que se necesita para poder generar un gráfico de puntos en el espacio es la coordenada X y la coordenada Y de los puntos, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos el 1,1, el 2,2, el 2,3 y así sucesivamente. Entonces nosotros le vamos a dar a MATLAB un vector X ordenado y un vector Y ordenado. Ambos tienen que tener el mismo tamaño, que esto es súper importante. El número de datos tiene que ser el mismo para ambos vectores. Y MATLAB, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar el vector X y va a decir, ah, ya, el primer punto es el punto 1,1. Entonces MATLAB lo va a poner aquí. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener el punto 1,1. Segundo dato, el 2,2. Entonces MATLAB va a ir aquí y va a decir, ah, ya. Entonces el segundo dato está en el 2,2. 2,2. Tercer dato, 2,3. Entonces MATLAB va a decir, ah, ya, perfecto. Entonces lo voy a poner aquí arriba. Y aquí está el 2,3. Y al final, dependiendo de la configuración de la estética que nosotros le demos a MATLAB, MATLAB va a decir, ah, ya, voy a unir esto con líneas. Por defecto lo une con líneas, ¿ya? Pero nosotros podemos decirle a MATLAB que no lo una con líneas, o que lo una con líneas segmentadas, o que le agregue puntos más grandes. Podemos modificarle la estética al gráfico, pero esta es la forma general en la que trabaja MATLAB, ¿ya? Entonces, tenemos que enviarle, o tenemos que darle a MATLAB un vector X, que va a ser nuestra variable independiente, que se va a graficar en el eje horizontal, y la variable dependiente Y, que se grafica en el eje vertical. ¿Okay? Comandos para gráficos. Tenemos gráficos en ejes lineales, y también tenemos gráficos en ejes logarítmicos, ¿ya? Plot grafica en ejes lineales, en ambas direcciones. Entonces aquí nuestro plot va a ser el plot genera nuestros gráficos en ejes lineales. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, ¿ya? Los semilog, el semilog X convierte el eje X en escala logarítmica. Entonces, en lugar de tener esta escala en ejes lineales, MATLAB la va a convertir en una escala logarítmica. Ya el logaritmo en base 10. Entonces va a partir con aquí, por ejemplo, 10 a la menos 1, después 10 elevado a 0, después 10 elevado a 1, después 10 elevado a 2, y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos para que vean ustedes cómo queda la estética de su gráfico. ¿Okay?
Semilog I convierte el eje Y en escala logarítmica y mantiene el eje X en escala lineal, y log considera que ambos están en escala logarítmica. ¿Ya? Hay algunas cosas que conviene graficar en escala logarítmica porque tienen variaciones logarítmicas en su naturaleza. Entonces, por eso es que se agregan dentro de los contenidos de este curso. Pero después ustedes en los cursos superiores van a ir viendo cuándo se hace necesario graficar esto en escala logarítmica y cuándo no es necesario. Sean cuales sean los ejes utilizados para graficar, necesitamos dos vectores, uno para X y otro para Y, que era lo que les venía diciendo anteriormente. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta función, si nosotros queremos graficar la función x cuadrado por e elevado a menos x cuadrado, lo primero que tenemos que hacer es crear un vector x en el dominio de la función, ¿cierto? Entonces vamos a crear aquí un vector x que va a ser igual a menos 5, vamos a darle un espaciamiento de 0.01 hasta 5, y después con este vector x creamos nuestro vector f de x, ¿ya? Que va a ser igual a la función que está aquí, ¿ya? Que va a ser igual a esa función que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Vamos a ver estos ejemplos en la próxima clase. Solamente quería hacer los comentarios iniciales acerca de los gráficos y vamos a ir obteniendo todos estos grafiquitos que vamos viendo aquí. Entonces, me imagino que también vieron hartas de estas cosas con el ayudante, así que sobre esto vamos a poder avanzar relativamente rápido. ¿Ok? Y vamos a volver a ver estos comandos de título, leyendas, etiquetas de ejes y todos esos procesos que necesitamos para poder darle estética. Ya me pasé un poco de los 5 minutos. Los dejo entonces en libertad de acción. Me quedo con quienes tengan dudas del control. ¿Ya? Muchas gracias por la atención, chicos. Que estén todos súper bien. Vamos a detener la grabación.